La pervivencia de los primordiales a través de los diversos cambios y convulsiones geológicas de la corteza terrestre fue casi milagrosa. Aunque pocas de sus ciudades primeras, tal vez ninguna, sobrevivieron a la era arcaica, no existió interrupción alguna de su civilización o en la transmisión de sus anales. El lugar original de su llegada al planeta fue el océano Antártico, y es probable que llegara no mucho después que la materia de que se formó la Luna se desprendiera del cercano Pacífico Sur. Según uno de los mapas esculpidos, todo el globo estaba entonces sumergido bajo el agua, y las ciudades de piedra fueron esparciéndose más y más, alejándose del Antártico según pasaban los eones. Otro mapa mostraba una gran masa de tierra firme en torno al Polo Sur, en donde es evidente que algunos de estos seres trataron de establecer colonias experimentales, aunque los centros principales los trasladaron al fondo del mar más cercano. Mapas posteriores mostraban la gran masa de tierra como resquebrajándose y a la deriva, con algunas de las partes separadas desligándose hacia el norte, sustentando de manera notable las teorías de los deslizamientos tectónicos expuestas recientemente por Taylor, Wegener y Joly. Con el surgimiento de nuevas tierras en el Pacífico Sur, se iniciaron tremendos acontecimientos. Algunas de las ciudades submarinas quedaron destrozadas, y no fue esta la mayor desgracia. Otra raza, una raza terrestre con forma de pulpo y probablemente correspondiente a fabulosos seres prehumanos engendrados por Cthulhu, comenzó a llegar procedente del infinito cosmos e inició una salvaje guerra que obligó de nuevo a los primordiales a refugiarse temporalmente en las profundidades del mar. Golpe tremendo para ellos en vista de sus crecientes colonias construidas en la superficie. Más tarde se concertó la paz y las nuevas tierras se cedieron a los descendientes de Cthulhu, mientras que el mar y las tierras más antiguas quedaban bajo el dominio de los primordiales. Se fundaron nuevas ciudades terrestres, las mayores de ellas en la Antártida, pues esta región de la primera llegada era sagrada. En lo sucesivo, como había acontecido anteriormente, la Antártida continuó siendo el centro de la civilización de los primordiales, de forma que los descendientes de Cthulhu desaparecieron de sus vidas. Mas luego las tierras del Pacífico se hundieron nuevamente, llevándose consigo a la espantosa ciudad de piedra de R'lyeh y a todos los pulpos cósmicos, con lo que los primordiales volvieron a ser dueños del planeta, si se exceptúa un vago temor del que no les gustaba hablar. En eras bastante posteriores, sus ciudades se esparcieron por todas las regiones terrestres y marinas del globo. De ahí la recomendación que haré en mi próxima monografía de que algún arqueólogo realice perforaciones sistemáticas con el aparato de Peabody u otro semejante en ciertas regiones muy separadas entre sí. La tendencia constante a lo largo de los tiempos fue la de pasar del mar a la tierra, movimiento estimulado por el surgir de nuevas tierras, aunque no por eso dejaron desierto el mar en ningún momento. Otra causa de la emigración hacia la tierra fue las muchas dificultades que surgieron para la cría y gobierno de los Shoggoths, de los cuales dependía la prosperidad de la vida en el mar. Con el transcurrir del tiempo y según confesaban tristemente los bajorrelieves, el arte de crear nueva vida a base de materia inorgánica se fue olvidando, por lo que los primordiales se vieron obligados a depender de la posibilidad de moldear seres ya existentes. En tierra, los grandes reptiles resultaban muy moldeables, pero los Shoggoths marinos, que se reproducían por división celular partenogenética y estaban adquiriendo un grado peligroso de inteligencia, representaron durante algún tiempo un formidable problema. Siempre se los había gobernado mediante las sugestiones hipnóticas de los primordiales, que modelaban su dura plasticidad para formar miembros útiles y órganos temporales, pero ahora ejercían a veces
su capacidad automodeladora de manera independiente e imitando formas inculcadas anteriormente. Habían desarrollado al parecer un cerebro semiestable, cuya capacidad de volición independiente y tenaz se hacía eco de la voluntad de los primordiales, pero no siempre la obedecían. Las imágenes talladas de estos Shoggoths nos llenaron a Danforth y a mí de horror y repulsión. Eran, por lo general, entes informes, compuestos de una gelatina viscosa que les daba el aspecto de un gran conjunto de burbujas aglutinadas con alrededor de 15 pies de diámetro cuando asumían forma esférica. Pero su forma y volumen cambiaba constantemente y surgían de ellos excrescencias temporales o formaban órganos visuales, auditivos u orales, imitando a sus amos, espontáneamente o por sugestión. Parece que se tornaron especialmente rebeldes hacia mediados de la era pérmica, hace quizás 150 millones de años, cuando hubo una verdadera guerra entre ellos y los primordiales del mar. Las escenas talladas de esta guerra y el estado cubierto de viscosidad en que los Shoggoths acostumbraban dejar a sus víctimas después de decapitarlas, poseían una terrible fuerza amedrentadora a pesar del abismo temporal que de ellas nos separaba. Los primordiales emplearon curiosas armas de perturbación molecular y atómica contra los entes rebeldes y finalmente alcanzaron una completa victoria. Las esculturas mostraban que hubo después un período en el que los Shoggoths fueron domados y sometidos por los primordiales armados, al igual que domaron los vaqueros a los caballos salvajes del oeste norteamericano. Aunque durante la rebelión los Shoggoths habían demostrado ser capaces de vivir fuera del agua, no se alentó esta transición, pues su utilidad en tierra no hubiera resultado proporcionada a las dificultades que ocasionaba su control. En la era jurásica, los primordiales padecieron nuevas adversidades, esta vez como resultado de otra invasión llegada del espacio exterior, una invasión de criaturas mitad fungosas y mitad crustáceas, indudablemente las mismas que aparecieron en ciertas leyendas que se cuentan a media voz en las montañas del norte y que se recuerdan en el Himalaya con el nombre de Mi-Go o abominable hombre de las nieves. Para luchar contra estos seres, los primordiales intentaron, por primera vez desde su llegada a la Tierra, regresar al éter planetario. Pero a pesar de realizar todos los preparativos tradicionales, vieron que ya no les era posible salir de la atmósfera terrestre. Cualquiera que fuera el secreto de los viajes interestelares, su raza lo había perdido para siempre. Finalmente, los Mi-Go expulsaron a los primordiales de todas las tierras del norte, aunque no pudieron atacar a los del mar. Poco a poco comenzó la lenta retirada de esta antiquísima raza a sus habitáculos originales de la Antártida. Resulta curioso observar en las batallas representadas en los bajorrelieves que tanto los descendientes de Cthulhu como los Mi-Go parecían estar formados por una sustancia notoriamente distinta de la que sabemos caracterizaba a los primordiales. Podían transformarse adoptando formas que eran imposibles para sus adversarios, lo que hace suponer que llegaron de regiones del espacio cósmico todavía más remotas. Los primordiales, excepto por su anómala dureza y sus peculiares características vitales, eran rigurosamente materiales y debieron de tener su origen absoluto dentro del conocido continuo de tiempo-espacio, en tanto que el origen de los otros seres solo puede ser objeto de conjeturas expresadas en voz baja. Todo esto naturalmente suponiendo que las conexiones ultraterrestres y las anomalías achacadas a las fuerzas invasoras no fueran pura mitología. Es posible que los primordiales inventaran un fondo cósmico para justificar sus ocasionales derrotas, dado que el interés por la historia y el orgullo eran sus principales características psicológicas. Es significativo que sus anales no mencionaran muchas razas avanzadas y poderosas de seres
cuya egregia cultura y grandes ciudades figuran insistentemente en ciertas de las leyendas oscuras.